este caso vamos a hablar con Laura Ramos. Ella es psicóloga y también es guardia civil, destinada en Tres Cantos. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Pablo? Pues bien, dentro de lo que cabe, no nos podemos quejar, por lo menos. Yo quería preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cómo está siendo trabajar en esta situación que estamos viviendo? Vale, bueno, la verdad que en general se está notando muchísimo cambio en el modo de operar, de trabajar. Yo dentro de mis funciones, la específica es atención al ciudadano, o sea, lo que viene siendo comúnmente hablando recoger denuncias. Y claro, con el estado de alarma, pues ahora se está haciendo mediante vía telemática, excepción de denuncias de gravedad, claro. Obviamente, si denuncias a lo mejor requieren de una intervención un poco más específica, sí que se recogen de cara a cara, pero por lo general lo que se está orientando a las personas es en recoger denuncias a través del correo electrónico, asesorando y gestionándolo de esta manera, claro. Entonces, en principio, el cambio está siendo bastante notable. Hay una intención de que tampoco coincidamos muchos en el mismo área, o sea, en una misma habitación, más de 2 personas, obviamente no, y con una distancia y tal. Eso obviamente también lo que hace es menguar o reducir el número de personas en mi área. Y, por ejemplo, en el área de prevención, que son los patrulleros, comúnmente hablando también, lo que hacen es coger un vehículo por persona, mientras que antes siempre se iban binomios juntos, ahora se coge, en este caso, en nuestro puesto, claro, otros puestos a lo mejor lo que hacen es uno delante y otro atrás, pero nosotros para prevenir lo que hacemos es trabajar en 2 coches diferentes, cada uno conduciendo el suyo. Entonces, la verdad que sí que se está notando pues este cambio, se está notando bastante en el modo de trabajar y en las demandas que nos requiere ahora mismo la población. Por ejemplo, también hacemos una labor un poco más social. ¿Esto qué quiere decir? En nuestro caso también hemos dedicado tiempo a recoger libros de niños que se los dejaron en las escuelas. Ya esto fue muy rápido, entonces los niños dejaron sus libros en las escuelas, no pudieron recogerlos. Y claro, ¿cómo hacemos o cómo hacen los padres para poder volverlos a conseguir? Pues en este caso, pues nosotros hemos decidido por el mando y demás poder repartirlos también. Entonces, bueno, nuestras labores también están siendo modificadas, por así decirlo. En tu formación como psicóloga y en tu formación como guardia civil, ¿a uno le preparan para esto, para una pandemia? Yo creo sinceramente que no nos han preparado a absolutamente nadie, porque me da la sensación que en todo lo que llevamos nosotros vividos, obviamente, y más nuestros padres y abuelos, por así decirlo, no ha existido o no se ha vivido una pandemia tal en una situación tan desarrollada, ¿no? En una sociedad tan desarrollada como es la de hoy día, con tanta información y tanto todo. Pero aún así, estar en una sociedad con tantos medios de comunicación y tan informada, pues así decirlo y repetirme, yo creo que nunca nos han formado para esto, nunca nos han preparado para afrontar estas adversidades, pero a nadie, yo creo que a nadie. O sea, nos ha pillado un poco de imprevisto a todo el mundo, la verdad. Luego he de decir que eso Mm. sí, aunque no nos hayan preparado previamente, en mi caso, que bueno, hablando con otros compañeros no es el mismo, pero en el caso nuestro de nuestro puesto, la verdad es que nos han proporcionado muchísimos medios de protección, de autoprotección. Entonces, bueno, y luego nos han estado mandando emails internos para, obviamente, prevención, cómo limpiarte, cómo quitarte los guantes. Lo que ahora todo el mundo ve por internet, eso lo hicieron, la verdad, que bastante bien en nuestro puesto en principio. Se pusieron un montón de imágenes del modo de proceder, se nos informó de todo lo que podríamos realizar para evitar nuestro contagio, pero claro, esto ha sido a posteriori. Hasta que no ha sucedido, no, no. Yo en mi caso, ni como psicóloga, ni como guardia civil he tenido una preparación. Cuando dentro de unos años, imagínate que te toque formar a la nueva generación de guardias civiles y por lo que llevamos por ahora vivido de pandemia, ¿qué cuestiones técnicas, teóricas, logísticas les explicarías en base a la experiencia que estás viviendo? Bueno, pues primeramente les indicaría que tanto una pandemia como cualquier otra cosa desconocida en un principio crea mucho caos, pero al final las cosas van cogiendo su propio cauce, entonces muchas veces el ponerse in extremis, ¿no? El poner el grito en el cielo no sirve para nada, sino que hay que esperar a ver cómo se va solucionando el asunto, a entender el problema que estamos viviendo tan nuevo, y una vez ya le demos esa posibilidad de tiempo, podemos seguramente, en este caso y en otro futuro,
solventarlo con medidas que a lo mejor en ese momento no teníamos en cuenta porque nunca las hemos necesitado, pero que al final existen. Lo único que simplemente es un poquito de calma, de tener la cabeza sobre los hombros y no exaltarse. Entiendo que lo primero que nos pasa a todos es pánico. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero al final casi todo suele tener una solución, por así decirlo. Entonces, bueno, les indicaría que tuviesen paciencia. Vale, Laura, pues muchas gracias por tu testimonio, por tu experiencia y mucho ánimo en la labor que estés haciendo y nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti por la entrevista, por cierto. Nada, placer. Hablamos ahora con Carlos García, que está pasando la cuarentena en Extremadura. Él es musicólogo y está haciendo la tesis doctoral en cuestiones de filosofía. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por incluirme en este espacio y bueno, espero que tú también estés bien. Pues sí, pues aquí estamos haciendo estas cosillas para distraernos, ¿no? Y para hacer un poquito más de ciencia. Pues Carlos, quería preguntarte, tú como persona que estás dedicada al pensamiento de otros autores, ¿cuál es el enfoque, cuál es la reflexión que empleas, que te viene a la cabeza en estos días de confinamiento, sobre todo lo que estamos viviendo? Aunque la musicología no puede decir mucho sobre este tema, o lo que puede decir es algo vago, sí que me he parado a reflexionar sobre este asunto y creo que estamos viviendo un momento histórico, un momento clave en la historia de la humanidad y que estas prisas o este modo de reproducir la vida cotidiana como si nada estuviera pasando es un tanto peligroso o poco responsable, porque tenemos que parar un poco y contemplar lo que está pasando a nuestro alrededor, parar un poco la máquina y ver cómo están los engranajes y si hay que cambiar alguna pieza. ¿Te viene a la mente algún autor, algún libro, alguna corriente de pensamiento concreta a la hora de pararte a pensar, como bien has dicho, sobre esta situación? Bueno, sí, hay que compararlo con algo, aunque sea un poco de una manera burda o casi irónica. Podríamos compararlo con el pensamiento paleocristiano o protocristiano de principios de era, sobre todo esta sensación epigónica o de fin del mundo, que también se puede comparar un poco con la crisis de fin de siglo, ¿no? Con este desaparecer de sí, con este acallamiento del ser, o esta crisis de sentido que vive Occidente constantemente, ¿no? ¿Recomiendas la lectura de algún libro? Bueno, como ayer fue el día del libro, aunque este vídeo está saliendo más adelante, ¿recomiendas algún libro en este tiempo de cuarentena? Bueno, pues si es un libro, por ejemplo, de filosofía, yo ahora mismo acabo de terminar esta tarde, Filosofía del Budismo Zen de Chul Han, que es un repaso a todo el pensamiento, digamos, oriental en torno al ser y que lo relaciona con Hegel y con Heidegger. Y bueno, es bastante esclarecedor sobre todo esta crisis de sentido que decía antes de Occidente. Si ya entramos en otros tipos de libros, por ejemplo, ya más musicológicos, El mundo en el oído de Ramón Andrés es un gran libro sobre la historia de la música, un estudio antropológico casi de la música. Y ya para terminar, en el futuro, insisto, desde tu campo de conocimiento, ahora mismo la filosofía, ¿cómo crees que se estudiará, se reflexionará, se escribirá sobre esta situación que hemos vivido en el año 2020 por ahora? Bueno, yo creo que interés, si se trata desde el punto de vista de la sociología, de la antropología, si se trata desde temas políticos, éticos o morales, son temas que a mí me quedan un poco lejos por el tema de investigación que yo hago, pero que desde luego arrojarán cierta luz sobre los nuevos sistemas políticos y las nuevas sociedades que se generarán a partir de esta crisis. Eso es evidente. Vale, Carlos, pues muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte y un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo fuerte. Muy bien, seguimos aquí en Humanistas en Cuarentena. Yo no soy humanista, yo soy científico social. Ay, Yo soy de artes.
Empezamos bien, chavales. Madre mía. Nos vamos a dos lugares geográficos muy diferentes. Nos vamos a Fuensalida, provincia de Toledo. Luis, que es estudiante de Historia del Arte. ¿Cómo te va? Bueno, pues me va como a todo el mundo. Vale. En casa, entiendo. En casa, Muy bien. tampoco podemos hacer mucho más. Y también estamos en directo en la mismísima capital de la provincia de Granada, que como todos sabemos es Granada. Y aquí tenemos a Paco Martín, historiador. Paco, ¿cómo estás? Lo llevo. Pues nada, chicos, yo quería comentaros un poquito vuestras impresiones, reflexiones como gente formada en ciencias sociales acerca de estas circunstancias. Vamos a empezar por Paco para que cuente un poco su reflexión y después pasamos a Luis, que nos ha preparado algo muy especial. Paco, ¿cómo lo ves? Bien, bueno, pues realmente mi rutina no ha cambiado mucho. Se echa de menos salir a dar una vuelta, sobre todo para ir a las bibliotecas, a los archivos y todas esas cosas que nos gusta hacer a las ratas de archivo y biblioteca. Pero vamos, básicamente yo no he visto mucha variación tampoco en mi rutina habitual. Seguimos en la misma rutina. A mí me siguen pidiendo los deadlines, no me los han cortado ni me los han aplazado. Lo único que están haciendo es suspendernos congresos o aplazarlos más bien. Básicamente yo he seguido trabajando mucho más corto de materiales porque claro, tengo que tirar tanto con lo que hay por internet como ya lo tenía previamente recopilado, digitalizado o incluso de algunas cosillas que me he traído. Pero básicamente pues no podemos hacer... Trabajamos con los materiales que tenemos, o sea, esto ya es un poco volver a los años 90. Gran época para la cultura española. Bueno, sí, la época del grunge. efectivamente. Bueno, Luis, una persona dedicada al arte, tan inquieta como tú, como estás en redes sociales, ¿cómo analiza, cómo reflexiona acerca de una crisis como es la que estamos viviendo? Bueno, pues realmente lo que un historiador del arte puede aportar a la cuarentena es nada. O sea, realmente lo que se tiene que fomentar es la ciencia, porque las letras no podemos aportar nada y de eso ya nos lo están diciendo desde el propio gobierno, que no podemos hacer nada, tantos apagones culturales, entonces la cuarentena, pues, bueno, la pasamos así, pero hay que fomentar la ciencia. Hay que fomentar la ciencia, la innovación y la investigación científica. Y nosotros tenemos que dejar de ser parásitos del sistema porque, claro, no aportamos nada. Bueno, después de tu reflexión tan... Bueno, es una reflexión al fin y al cabo. Paco, un historiador, ¿cómo, concretamente tú, con la formación que tienes, con todo lo que has podido analizar y trabajar de procesos del pasado, cómo analizarías este momento? No sé, o de paralelismos con otras crisis parecidas a esta que hayas podido estudiar. Y es que de crisis entiendo de las políticas, aunque bueno, dicen por ahí que los riesgos son naturales y los desastres políticos. O sea que en realidad lo que tenemos que echar es la culpa a los políticos porque están haciendo una mierda de gestión. Y bueno, es que claro, es muy fácil de aquí yo decir desde la comunidad del sillón en el que llevo ya 31 días sentado, que bueno, que sí, que lo están haciendo muy mal y no sé qué, no sé cuánto, pero también hay que ser conscientes de que básicamente nosotros somos también unos capitanes a posteriori, que lo que tenemos que hacer es que una vez está ya todo, pues hacemos una recopilación de datos a través de las informaciones que nos llegan, lo más copiosa posible, y luego ya pues nos pilla el toro, escribimos lo primero que se nos ocurre a través de esos datos y bueno, pues se supone que con eso ya hemos dicho algo y hemos transferido nuestros conocimientos a la sociedad, que es lo que nos pide el Ministerio también. No sé, yo creo que una investigación historiográfica sobre esta pandemia y esta crisis y esta gestión en comparación con otras del pasado puede ser bastante útil y demostrar a los que gestionan que la historia tiene esa función a la hora de prevenir futuras catástrofes y escenarios parecidos al presente. Ya, mira, justamente yo tengo una compañera que se dedica precisamente al tema de los riesgos, que es precisamente esta la que me lo explicó, pero ella trabaja con riesgos naturales. Claro, básicamente la transferencia de conocimiento es esa, porque al final no deja de ser trasladar experiencias, pero claro, no es lo mismo que podamos afrontar
un terremoto aquí que en Tombuctú, que lo pueda ocurrir uno en el siglo XVIII que ahora en pleno siglo XXI. También es una cuestión de absolutas casuísticas, o sea, hay muchos temas que inciden. Lo único que tenemos que hacer simplemente es eso, es saber que tenemos toda esa perspectiva, que tenemos que valorar, que sabemos dónde tenemos que acopiar los datos, cómo interpretarlos, cómo un poco en cierto sentido saber de qué fiarnos más o menos, que al final cómo hacemos, y si no, pues ahora acabaremos haciendo como criticaba Pierre Goubert, que en cada lado se contaban los muertos de una forma y todos lo hacían mal. Bueno, dicho esto, veo que Luis está preparando para su aportación artística de la cuarentena. No, ¿por qué? Mira, te puedo enseñar una habilidad que he aprendido durante este confinamiento. Eso es aprovechar el tiempo, no como yo. Sí, mira, he aprendido a darle un nuevo uso al papel higiénico. ¿Ves? Mira, de mascarilla. Eso lo hace mi peluquero también. Entonces ya pues nos ahorramos todos los costes que hay. Bueno, espero que este vídeo... Piensa que ahora las mascarillas están a 15 pavos la unidad, o sea que... Claro, espero que este vídeo lo vean... No, bueno, realmente la cuarentena lo que nos está dejando a nivel cultural es un gran uso del arte, sobre todo, y de la cultura, para hacerlo más llevadero, hacer la situación más llevadera. Lo único que, bueno, pues siempre hay cosas, por ejemplo, este autor del que vengo a hablar, que es uno de los mejores autores que puede haber en todo lo que hay escrito sobre arte, historia del arte, que, bueno, es Antonio García Villarán, es un bestseller, uno de los mejores libros que he leído. El arte de no tener talento, que realmente es el suyo propio, porque es quien no tiene talento. Entonces, gracias a estas personas, la cultura llega a más gente, pero bueno, ¿de qué manera llega a más gente? Nunca lo sabremos. Siempre te vamos a tener aquí una estaca con la que le podemos azotar y sobre todo abogando para que la gente vea la cultura como algo bueno y no siempre criticándola, o porque estoy pintando cuadros de temática sangrienta como este San Sebastián que vemos aquí y tiene más valor que otro, cuando la cultura siempre tiene valor. Y eso creo que queda más que demostrado. Ya sí, pero ¿cómo sabemos si es San Sebastián si no tiene cara? Bueno, pues es el artista quien lo dice. Y el que ve el arte, que también seguro que es muy culto. Claro, por supuesto. Aquí todos somos muy cultos no hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, a ver, ¿qué opináis? ¿Cómo veis todo, vamos a decir, ese clímax que hubo cultural, especialmente en redes sociales, que la gente empezó a hacer conciertos, a hacer un montón de cosas, a demostrar sus talentos y tal? Madre mía, acabo de volver a la infancia, chaval. ¿Cómo veis? No es Luis Santos, es Luis el Santo. Black Mysterio se llama el tío ese, ¿no? ¿No? Pues ese. Yo era más de Batista, pero bueno. Yo soy de otra generación del pressing catch. Claro, y del humor amarillo también. Soy de esa generación. Efectivamente. Bueno, pues nada, chicos, un poco quería conocer vuestro saber, vuestro parecer, vuestra opinión sobre esto desde vuestro campo de conocimiento. Muchas gracias por vuestras reflexiones. Y bueno, voy a seguir hablando unos segundos más mientras Luis intenta culminar su segunda performance. Puede ser un fular también. Sí, de hecho sí. Le pones los gatetes de Toulouse-Lautrec y ya se te queda perfecto. Claro. Bueno, pues básicamente yo creo que esto a lo que es, sobre todo por todo el auge de las redes sociales que se tiene para movilizar todo esto, yo creo que sigue siendo el que vivimos en una continuidad con lo anterior, es el absoluto auge del postureo. Yo creo que sí, yo creo que estamos en esa situación. Al final, los conciertos y todo este tipo de iniciativas no dejan de ser una herramienta para el propio marketing de estos artistas que realmente ahora sí que lo necesitan. Toda la suspensión que puede haber de conciertos, hablando en el caso de la música. Yo entiendo más en el caso del arte, de las exposiciones, y si ya la situación era precaria, ahora lo está haciendo aún más. Porque claro, las ventas, sobre todo, no ahora, sino ya a partir
de la desescalada que pueda haber y ese periodo de vuelta a la normalidad, van a caer. Entonces estos artistas, si ya son precarios, no van a tener posibilidad para poder dedicarse a su trabajo. Por eso es necesario que se promueva el estatuto del artista, que el anterior ministro José Guirao lo dejó a medias, y a Pedro Sánchez sí que le interesaba, y igual que el micromecenazgo, las leyes de mecenazgo, etcétera. Pero ahora estamos viendo que realmente la cultura es el deporte. Entonces, vayamos al Santiago Bernabéu y no vayamos al Museo del Prado. Aunque yo soy más de ir al bar, todo se ha dicho, es que yo soy más de cultura de ras de suelo. Digo, a ver los partidos del Madrid. O sea, se entiende, ¿no? Muy bien. Vale, chicos, ¿alguna cuestión más que queráis comentar? La verdad es que todo muy interesante lo que decís. Yo simplemente comentar un poquito algunas actividades que estamos haciendo entre algunos colegas. Han comenzado unos compañeros de diversas instituciones vinculados a la historiografía americanista española, han comenzado unas jornadas virtuales. Ya llevamos más o menos un mes en ellas y bueno, estamos subiendo también a Arcavi los vídeos, o incluso también podéis verlos dentro del propio grupo de Facebook, que son las jornadas virtuales americanistas. Y bueno, pues básicamente invito a todo el que esté interesado en esas cuestiones, pues que les eche un vistazo a ver si hay alguno que sea de su interés. Y aquí acaba mi autopromoción. Bueno, yo sí que puedo dar muchos ánimos realmente a las personas que vean esto, que esto algún día se va a acabar y las cosas no se cancelan, se posponen. Por favor, todo lo que se haya quedado ahí en el tintero, se haya quedado pendiente, vamos a recuperarlo. Va a ser mucho mejor para todos. Pues muchas gracias, chicos, por vuestro ánimo y vuestro análisis y vuestra... Muchas gracias a ti, Pablo. Y nada, nos vemos pronto. Venga, nos vemos el próximo miércoles. La siguiente entrevista dentro de esta ronda de Humanistas en Cuarentena la hacemos aquí en Madrid con Jesús Pérez, politólogo especializado en filosofía política. Jesús, que además participó en la mesa redonda de las elecciones de noviembre. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Pues muy bien, llevando esto como mejor podemos y buscando refugios cada uno para intentar, pues eso, un poco paradójicamente aislarnos del propio confinamiento, podríamos decir. Tú estás ahora con la tesis, ¿te sirve eso de refugio? Sí, bueno, no me queda más remedio. De hecho, la única forma de trabajar así un poco de manera eficaz es intentar desconectar de todo el ruido que hay sobre los datos de la pandemia y todo esto, porque si no se hace totalmente imposible. Muy bien. Pues nada, queríamos conocer el punto de vista de alguien con formación en políticas y en filosofía sobre esta circunstancia, sobre esta crisis. Jesús, ¿cuál es tu análisis, tu reflexión sobre esta situación? Bueno, yo ahora sobre todo en la tesis estoy trabajando temas de teorías de la justicia, muy relacionado con cómo influye la suerte en la vida de las personas. Y digamos que esta crisis lo ha puesto muy de manifiesto. Se ha dicho hasta la saciedad que este es un virus que no entiende de clases, pero las clases sí que entienden de virus. Y no es lo mismo la forma en la que el virus afecta a una clase y a otra. Hay un ejemplo muy claro. En los últimos días se está hablando mucho de las consecuencias que está teniendo la pandemia, el confinamiento, para los niños. Y se habla de los niños como un todo uniforme, pero obviamente las consecuencias que está teniendo para los niños en situaciones más vulnerables son mucho más complejas y mucho más graves que para niños que tienen condiciones de vida mucho más fáciles. Y luego está la cuestión de qué soluciones, cómo resolvemos esto y a partir de qué tipo de actitudes nos relacionamos con el resto en medio de todo esto, ¿no? Y creo que aquí hay una cuestión fundamental, que es la decisión entre optar por la protección de los demás y la decisión que ha promovido el sistema en el que estamos ahora tradicionalmente, que es ver las crisis como ventanas de oportunidad, como nichos en los que poder intentar sacar el máximo beneficio posible. Son las dos alternativas que hay ahora mismo sobre la mesa. El sistema en el que vivimos no es capaz de responder de la primera forma, basándose en medidas de protección, y por tanto hay que buscar alternativas. La forma en la que esto se articule y si esto va a implicar una ruptura radical
o si va a implicar reformas graduales, pues es algo que vamos a tener que ir viendo en el futuro y que dependerá mucho de la intensidad y del impacto de la crisis. ¿Te has tocado mucho la tesis, el tema del coronavirus? Sí, a ver, no, digamos que no es lo mismo trabajar cuando puedes estar plenamente concentrado en lo que haces que trabajar cuando tienes pues esa preocupación que tenemos todos, pues de que algún familiar pueda pasarlo mal, o los que tenemos familiares, personas mayores, abuelos y abuelas que a lo mejor han tenido alguna enfermedad en los últimos tiempos, como es mi caso, pues lo pasamos un poco peor y eso afecta al grado de concentración que tú puedes tener. Al margen de eso, sí que es verdad que la filosofía y la tesis me sirve mucho como refugio. Entonces, es una tensión que tengo ahí constante, que supongo que a la gente que esté investigando ahora mismo y que tenemos la suerte de que al final esto es una situación que te obliga a quedarte en casa y es lo mismo que tienes que hacer el resto del año para poder investigar, yo creo que vivimos un poco en esa tensión, ¿no? Entre usar nuestra investigación como refugio, pero al mismo tiempo el ruido de fuera te altera los ritmos y la capacidad de concentración para trabajar en ella. Si a ti dentro de unos años te piden hacer una investigación desde tu campo de la crisis del COVID-19 en España, ¿tú cómo enfocarías ese trabajo? Bueno, yo iría a dos cosas. Primero, ¿cómo se articula una cuestión, una tensión que es muy clara, que es ahora mismo estamos separados físicamente, y sin embargo parece que la única forma de proteger a las personas más vulnerables hasta esta crisis es actuar buscando soluciones conjuntas. Es decir, ahora mismo los individuos están aislados, pero las respuestas de individualismo aislacionista no sirven para resolver esta crisis. Servirán para que unas pocas personas superen esta crisis porque no necesitan a los demás para superarla, pero para la mayoría de la población no servirán. Entonces, estudiar cómo una situación de aislacionismo físico influye en la motivación de las personas a tener más compasión por los demás, a intentar ayudarse más y a sentir más empatía por el resto, es una de las cosas que yo analizaría. Y por supuesto, cómo afecta esto a las cuestiones de justicia distributiva. ¿Qué va a pasar con la balanza fiscal en España? Somos un país en el que la recaudación fiscal está por debajo de la media europea y en el que las clases más altas pagan muy pocos impuestos en comparación con otros países del entorno. Y obviamente, la medida en la que esta crisis motive o desincentive actitudes de solidaridad se va a reflejar mucho en la justicia fiscal en los próximos años. O sea, digamos que esta crisis ha trastocado el campo de estudio que estás analizando ahora, ¿no? Sí, bueno, digamos que yo me centro mucho, lo decía antes, ¿no? Cómo influye la suerte en la vida de las personas. Y claro, cuando ocurre un evento de este tipo sobre el que nadie tiene control, no es una catástrofe natural o es algo análogo a una catástrofe natural, todos los factores de influencia de la suerte se multiplican. El que antes tenía peor suerte ahora la tiene mucho peor y el que antes tenía mejor suerte ahora la tiene mucho mejor. Entonces, claro, nunca te esperas. Todas estas cosas en mi campo de estudio las analizas de forma hipotética. ¿Qué pasaría si un meteorito cayera en la Tierra y solo afectara al 50% de la población? ¿Qué pasaría si por un desastre natural tremendo, pues solo el 50% de la población no tuviera para comer? Todas esas cosas, ese tipo de escenarios son cosas que los que trabajamos teorías de la justicia los valoramos en términos hipotéticos. Y ahora tenemos un escenario que nos ha convertido esos modelos hipotéticos en una realidad que tenemos delante de nuestras narices ahora mismo. ¿Y todo este cambio que estás viviendo ha afectado a tu tesis desde el punto de vista intelectual, académico? ¿Te ha bloqueado un poco los esquemas que habías trabajado hasta ahora? No es que me haya alterado, bueno, ya la tengo en una fase muy avanzada y por tanto no tengo mucho margen para cambiar las cosas que voy a decir, pero sí que me ha cambiado la motivación y sobre todo la utilidad de lo que estaba haciendo. Es decir, reflexionar sobre las suertes, sobre la justicia, qué es justo, qué no es justo, cómo debemos distribuir los recursos de forma justa, era algo que antes para mí yo pensaba, bueno, esto puede interesar a un grupo de personas que se dedican a esto, a círculos muy concretos en el ámbito muy académico, pero no le veía un interés más allá de eso. Y sí que he ganado en motivación a la hora de ver la utilidad que puede tener lo que estaba investigando. En ese sentido, sí que me sirve para tomarme más en serio incluso lo que investigo, porque claro, no es lo mismo investigar sobre algo que la filosofía muchas veces cae
y siempre tiene el riesgo de caer, incluso si es filosofía política, en ser demasiado hipotética como para ser útil. Y eso era algo que yo tenía en mente, ¿no? Y digamos que ahora eso se ha desplazado un poco y sí que concibo como algo más útil todo lo que estoy investigando. Y para terminar, Jesús, aunque estás enfrascado en la tesis, ¿harías alguna recomendación de libro, de película, de serie para ver en estos días? Pues mira, sí, voy a hacer una recomendación de una recomendación. Clara Ramas, que es una de las filósofas, yo creo que más brillantes de mi generación, escribió en Cuarto Poder un artículo que se llama El virus y el reloj, mapa del pensamiento ante la pandemia. Y ella lo que hace es una especie de reseña que recoge muy brevemente qué han ido diciendo los filósofos desde que empezó la crisis hasta ahora sobre cómo afecta el coronavirus a nuestras vidas, a nuestros sistemas políticos, a nuestros sistemas económicos, etc. Y ella ahí recoge una serie de recomendaciones muy interesantes. Entre otras cosas, ella cita un libro que se llama Sopa de Wuhan, que contiene varios capítulos, cada uno de ellos con una aportación de algún filósofo, pues nombres muy famosos, muy conocidos como Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, Judith Butler o David Harvey, que analizan pues eso, las consecuencias del coronavirus, sobre todo muy relacionado con el sistema económico, con el neoliberalismo y el capitalismo de forma más amplia, que es nuestro sistema económico, es con el que tenemos que convivir. Otra de las recomendaciones que hace Clara es un artículo en el blog de Catherine Malabou, que ella dice que es el artículo más bello que se ha escrito desde que empezó la pandemia, que habla de la plaga de Mesina de 1743 y de cómo la vivió Rousseau. A Rousseau esta plaga le pilló en medio de un viaje hacia Venecia y tuvo que parar en Génova. Él iba en un barco y tuvo que parar en Génova. Entonces Rousseau explica toda su experiencia de cómo vivió el confinamiento y cómo aplicó eso que te comentaba al principio, y te lo comentaba también porque este artículo me tocó bastante, de buscar aislarte a ti mismo dentro del aislamiento y buscar esos espacios pues para reflexionar y para separarte un poco del ruido que es todo lo relacionado con la pandemia. La verdad es que es un artículo muy, muy interesante. Y también, por acabar dentro del campo de la filosofía, Pícara Magazine recogía hace poco una entrevista con Angela Davis y Naomi Klein, en la que ellas dos hablan un poco de cómo está afectando esto a la política y la economía desde la perspectiva de Estados Unidos. Angela Davis, que ha trabajado mucho el tema de las cárceles y que es una autora muy preocupada por los temas de raza y de género, ahondaba precisamente en esa idea de que el confinamiento nos está haciendo ver lo duro que es estar en una cárcel y que igual nos puede hacer replantearnos muchas cosas sobre los sistemas penitenciarios occidentales, y en concreto el de Estados Unidos. Y Naomi Klein, sin embargo, iba más a cómo esta crisis es más crisis por el sistema capitalista en el que vivimos, y lo aplica al caso de Estados Unidos, muy relacionado con la ausencia de una sanidad pública y todas estas cosas. Esto es algo que también dice David Harvey, que es ningún desastre natural ni ninguna catástrofe natural es únicamente natural. Las consecuencias de una catástrofe natural o de un evento natural como este, de una pandemia, siempre son mayores o menores, son de una forma o de otra en función de la preparación humana para afrontarlas, ¿no? Y esto lo analizan tanto Harvey como Naomi Klein, muy relacionado con el caso de Estados Unidos. Y luego, a nivel de series, tengo 3 recomendaciones. Una que la vi hace tiempo, pero me está viniendo mucho a la cabeza, que es The Leftovers, que es una serie que está en HBO y cuya premisa es que de repente, sin causa aparente, desaparece de la faz de la Tierra el 2% de la población humana. Entonces, Leftovers nos explica un poco cómo las distintas personas, los distintos seres humanos afrontan el duelo, que es una cosa que desgraciadamente nos va a tocar afrontar cuando todo esto pase. Ahora estamos inmersos en una vorágine en la que lo que nos preocupa es aplanar la curva y que pase la pandemia, ¿no? Pero luego vendrá la fase del duelo, que será verdaderamente dura, y es una serie muy bonita sobre esto, sobre los distintos mecanismos que utilizan las personas para enfrentarse al duelo. Aparte tiene actores en estado de gracia como Anne Dowd o Justin Theroux, Carrie Coon, que yo no les he visto nunca a un nivel interpretativo como en esta serie. Luego una distopía, que bueno, es una serie que ahora está en marcha, que es Westworld, está en su 3ª temporada, y bueno, pues es muy interesante cómo aborda temas que van a ser fundamentales después de esta crisis, como el tema de la vigilancia. Muchos gobiernos están planteando ya crear aplicaciones que permitan monitorizar los movimientos de las personas
para poder tener controlada la expansión de la pandemia. Entonces el tema de la vigilancia va a ser fundamental y el tema del control por parte de los gobiernos aplicado a la sociedad de clases y a las desigualdades, muy interesante. Y luego tengo una última recomendación que a mí me sirvió como evasión para salirme un poco de la vorágine de estar encerrado en casa y de la pandemia y todo esto, que es Brassic, B-R-A-S-S-I-C, Brassic, una serie inglesa que está en Filmin y que pues habla un poco, es una historia muy interesante, muy divertida, una comedia sobre un grupo de granujillas británicos postadolescentes que están allí en medio de la campiña y que se dedican pues a hacer travesuras, ¿no? Es una serie que la acción ocurre en espacios abiertos y que además tiene un humor que invita mucho a relajarse, con personajes muy entrañables y que a quien la vea yo creo que le van a sacar un poco de esta especie de dinámica depresiva en la que es muy fácil entrar. Vale, Jesús, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muy interesante todo lo que has comentado y nos vemos pronto. Vale, Pablo, muchas gracias.